mes para las elecciones nacionales en las que el voto de los argentinos decidiría el curso de la historia. Sin embargo, en la madrugada del 24 de marzo de 1976, un pronunciamiento militar terminaba con el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El primer comunicado, emitido poco después de las 3 de la mañana, señalaba: Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. A las 9 de la mañana asumía la conducción política del país la Junta Militar, compuesta por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. La proclama golpista justificaba su acción en el vacío de poder reinante en el gobierno peronista y aseguraba que las Fuerzas Armadas respondían a una obligación irrenunciable. María Estela Martínez de Perón había llegado a la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. Las contradicciones internas del peronismo, con una profunda e irreconciliable división, se habían puesto de manifiesto a través de las acciones terroristas de grupos de ultraizquierda y de operaciones represivas al margen de la ley, asumidas por la tristemente célebre Triple A, manejada por José López Rega. Las fuerzas políticas con representación parlamentaria habían iniciado una serie de conversaciones en el seno de la llamada multipartidaria, con el fin de evitar el corte institucional. Oscar Allende y Ricardo Balbín habían dirigido sendos mensajes por la cadena de radio y televisión en los que llamaban a salvar el Estado de Derecho. Balbín, en su discurso, había parafraseado un poema de Almafuerte, sentenciando: siempre hay esperanzas 5 minutos antes del desenlace. Sin embargo, las fuerzas políticas fueron incapaces de cambiar la marcha de la historia. El 24 de marzo de 1976 se inició un régimen que contendría elementos más que críticos: la profundización de la crisis económica, la multiplicación de la deuda externa, la falta absoluta de garantías para los ciudadanos y la terrible escalada represiva que, con la excusa de la lucha antisubversiva, repitió en la Argentina atrocidades que recuerdan, en muchos casos, a los tiempos de Hitler en Europa. En 1982, tras la derrota en la Guerra de Malvinas, la dictadura militar, que había sufrido contradicciones internas y fuertes presiones internacionales, anunciaba el llamado a elecciones generales para octubre de 1983. La democracia recuperada juzgaría, 2 años después, a los responsables del golpe de Estado de 1976 y a quienes dirigieron el plan represivo. Tal vez la lección más importante aprendida en esos años fue la de la defensa de la democracia y la búsqueda de salidas institucionales para toda clase de crisis. Se cierran a familias trabajadoras. El problema de la vivienda, un drama que viene de lejos y hace crisis en las grandes ciudades. Las bochas, un juego que por la década del 30 practicaban los hombres en las fondas suburbanas de Buenos Aires. La foto muestra que en Alemania lo jugaban elegantes damas. Desaparece la unión telefónica. En marzo de 1948 el gobierno argentino nacionaliza los teléfonos. Las trabajadoras felices. La primera medida fue mejorar sus magros sueldos. 1928. El tango ya no es una danza pecaminosa y se lo baila en lugares elegantes de Buenos Aires. Ya dejó de ser una música exclusiva de compadritos y mujeres de la mala vida.